Por eso, el día de hoy vamos a continuar y vamos a dejar este lugar a que se dé la palabra del Señor y al final daremos algunos anuncios importantes, pero vamos a llegar directamente de una vez al mensaje de la palabra de hoy, que van a dar el hermano Héctor y Keiko, que están ya listos para darnos la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así es de que Héctor y Keiko, adelante mis hermanos. Hola, buenos días a todos en esta mañana de lluvia. Antes de que empecemos con la palabra, quiero invitarlos a que oremos. Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, que a pesar de las inclemencias del tiempo podamos tomarnos este momento de poder transmitir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por el amor que pones en todas las personas que lo hacen posible, Señor, y también por esa hambre de tu palabra que pones en todas las personas que están hoy dispuestos para hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo quiero empezar haciendo, bueno, me hubiera encantado hacerles esta pregunta, pero ¿a quién no le gusta que nos obedezcan, no? Los que hemos tenido hijos o a lo mejor hemos tenido empleados porque tenemos un negocio o hemos tenido personas a cargo. La realidad es que todos esperamos, ¿verdad? Que nos obedezcan. Y nos encantaría sobre todo que fuera algo sencillo, ¿no? Que uno mandara a su hijo a hacer algo y lo hiciera sin discutir y con buena actitud. A todos nos encanta esa parte, ¿no? Pero pues pocas veces, a veces no nos preguntamos si nosotros también somos igual de obedientes como lo pedimos. Y antes de entrar en el tema, quisiera hablar de por qué razón a veces las personas no somos obedientes. A veces no somos obedientes por problemas de comunicación. Es decir, no entendemos bien lo que nos piden y eso hace que hagamos las cosas de una manera que no es correcta. Otras veces es un tema de actitud, no tomamos en serio lo que nos están pidiendo o pensamos que esas reglas que existen o esa petición no aplica para todos, pero no aplica para nosotros. Es decir, que nosotros hacemos una excepción de las reglas para nosotros mismos. Otras veces estamos en una etapa en la vida en la que estamos desarrollando nuestro carácter. Es decir, cuando eres los niños pequeños, sobre todo, cuando están bebecitos y apenas están empezando a hablar, a caminar, tienden a tratar de ver por ellos mismos cuáles son las consecuencias de lo que hacen. Entonces, aunque le digas al bebé, no metas el dedo en el enchufe, va a intentar hacerlo porque es parte de su desarrollo. A veces no servimos porque tenemos problemas emocionales, es decir, estamos a lo mejor en depresión o estamos desanimados y muchas veces somos desobedientes porque por el entorno, es decir, tenemos un entorno donde hay demasiados problemas, demasiadas situaciones que nos hacen querer salirnos de ahí, a veces ahora sí que no de la mejor manera. Tomando todo esto en cuenta, hoy tenemos esta palabra que se llama servir y obedecer. Queremos resaltar cuáles son la importancia del servicio y la obediencia dentro de la vida cristiana. Tenemos 5 pautas para reforzar el servicio y la obediencia y lo primero que tenemos el primer punto que tenemos es, debemos de dejar de practicar el autoengaño. Esto lo podemos encontrar en Santiago 1:22, que dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Hay una diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar. Y en la Biblia nos marca que escuchemos. Oír uno puede oír un ruido, uno puede oír a lo lejos la música, pero no significa que estemos prestando atención. La diferencia entre oír y escuchar es la atención que le ponemos al mensaje que nos están compartiendo. Cuando nosotros escuchamos, es que estamos prestando, ahora sí que toda nuestra atención, todos nuestros sentidos están enfocados en lo que nos están diciendo. Y la palabra de Dios nos invita a que no solo la oigamos, sino que la escuchemos. Es decir, que le prestemos atención. Eh,
después, porque cuando uno presta atención y escucha, lo que sigue de eso es que lo medita, es decir, eh, lo pone en práctica, lo piensa. La palabra meditar significa que piensas repetidamente o murmuras repetidamente sobre esto, es decir, rumiar, es decir, que en tu cabeza le da vueltas una palabra o algo que tú ya escuchaste. Y por último, dice que no solamente debemos escucharlo, no se puede quedar solamente en voy a la iglesia y escucho la palabra o voy a un grupo en casa y escucho la palabra, sino que lo que nosotros escuchamos y aprendemos diariamente, tenemos que llevarlo a la práctica, es decir, que nuestras acciones tienen que empezar a verse cambiadas por la palabra de Dios. No podemos seguir comportándonos de la misma manera, sino que si la palabra de Dios nos está marcando un camino, una forma de llevarlo, tenemos que llevarlo hacia allá. Nuestras acciones tienen que ser cambiadas a través de esa obediencia a la palabra. Punto 2. Es bien importante. Buenos días, iglesia. Qué bueno que tomaste ese tiempo para conectarte. Digo, independientemente de las cuestiones del tiempo, escuchar la palabra es muy importante. Y déjame darte un dato complementando lo que dice mi esposa. Los expertos dicen que el problema de oír o de escuchar solamente es que tú y yo retenemos solamente entre un 5 y un 20% los más aplicados de todo lo que escuchamos. Eso significa que de todo lo que vamos a estar hablando aquí, o de todo lo que has escuchado, probablemente tú solamente te quedes con el 5%. Y si eres muy atento, probablemente el 20% de todo lo que se escucha. Gracias a Dios que estos mensajes quedan grabados, pero sí es bien importante que prestemos toda nuestra atención a lo que Dios nos quiere decir para no perdernos. Por eso es importante que entendamos que no solamente nos autoengañemos, cuando no cerramos la pinza entre escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios nos dice, tenemos esa brecha y esa brecha nos puede llevar a engañarnos. Es como, imagínate esto, yo no sé cuántos se acuerdan que comieron el mismo día de hoy, 8 de mayo, hace un año. ¿Te acuerdas que comiste ese día? Probablemente no te acuerdas. Yo no me acuerdo ni ni si desayuné en la mañana, pero seguramente todo eso que tú has escuchado a lo largo de tu vida de la palabra de Dios ha impactado y te ha convertido en la persona que tú eres. Y así sucede a veces con la palabra. Probablemente no te acuerdes de mucho, pero aquellas cosas que llevas a la práctica reafirman tu carácter, cambian tu forma de vivir. Por eso el punto número 2 tiene que, quiero platicar contigo 3 beneficios de poner en práctica la palabra de Dios, es decir, obedecer la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a Santiago 1 del 23 al 25. Vamos a seguir con Santiago 1 en estos siguientes versículos. Así que si tú eres de los que está poniendo atención, ponga atención a la pantalla que te lo voy a poner por ahí. La palabra dice así: pues si escuchas la palabra pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Te voy a pedir que para el final de esta palabra busques un espejo de los de mano. Las mujeres todas tienen un espejo de mano porque lo vamos a usar para el final, ¿ok? Aprovechando que estás en casa, búscate un espejito de mano o si tienes un espejo grande, lo vamos a utilizar al final. Dice 24, si te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Déjame hablarte de 3 beneficios de poner en práctica la palabra de Dios, es decir, obedecer lo que Dios nos dice. Yo creo firmemente que cuando Dios nos muestra algo en su palabra es porque quiere que hagamos algo. Nunca nos muestra algo en su palabra solamente como para que digas, enterado, ¿no? No sé si les pasa ahora en todos los WhatsApps cuando dan una indicación, todo el mundo pone enterado, enterado, enterado. Y al rato te preguntan, ¿de qué te enteraste? No sé, pero le puse enterado. Entonces, esto es bien importante que pongamos atención. Tres beneficios de la obediencia, ¿ok? Número 1, reafirma tu identidad. Ve lo que dice, pues si escuchas la palabra pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Una de las cosas importantes acerca de la identidad es que la identidad marca quién tú eres, en tu pensamiento, en tus palabras y por supuesto en tus acciones. Es importantísimo porque eso determina la forma en la que vivimos. Hay un escritor del siglo XV que a mí me gusta mucho
que en uno de sus escritos dice, la gente vive de acuerdo a lo que cree. Y es cierto, lo que tú crees acerca de Dios, de ti mismo, de tu familia, de tu iglesia, va a determinar la forma en la que tú vives. Así que es bien importante que entendamos que cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios, lo que estamos haciendo es reafirmando nuestra identidad. Por si eso fuera poco, a Dios le interesa que tú y yo vivamos bien. Eso lo dijo en Juan 10:10. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor tiene un plan perfecto para nosotros, pero es bien importante que entendamos que solamente lo vamos a conseguir cuando nosotros empezamos a practicar la palabra y obedecer la palabra de Dios. Ahora, segundo beneficio, rapidísimo, te hace libre. Dice la palabra, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre. Normalmente asociamos la ley y partimos la Biblia en dos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y así vienen en los que tienen la Biblia en papel, obviamente así viene. Pero y a veces asociamos a la ley como algo negativo. El problema no estaba en la ley, el problema estaba en la condición del ser humano. Éramos condenados por la ley justamente porque nosotros no estábamos de acuerdo a esa ley. Hoy que estamos en Cristo, dice esa ley te hace libre. Te hace libre para vivir la vida que Dios ha pensado para nosotros. Entonces, es bien importante porque la libertad es algo que no muchos valoramos hasta que la perdemos. Yo he hablado con algunas personas que por alguna razón han perdido su libertad. Tengo un amigo que por una cuestión injusta pasó 10 años de su vida en la cárcel. Al final se demostró y salió libre y todo, pero perdió 10 años de su vida en la cárcel. Y hoy sirve al Señor y es un hombre entregado al Señor y todo. Y ya lo era incluso, pero fue injustamente encarcelado. Y él me decía, tú no tienes idea lo que es estar dentro de una cárcel y perder tu libertad. Y normalmente no lo valoramos, pero cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, aquellas cosas que nos hacen cautivos, aquellas cosas de las que eres esclavo, aquellas cosas que por las cuales estás metido o atado, Dios te hace libre a través de la palabra de Dios, porque empiezas a caminar en la vida que Dios quiere que viva. Las verdades bíblicas se empiezan a meter en tu cabeza, a bajar a tu corazón y luego bajar a tus manos, a la acción, porque eso nos hace libres. Número 3, te ayuda a cambiar tu forma de vivir. Cuando tú haces lo que escuchaste, reafirmas lo que escuchaste, entiendes, comprendes lo que escuchaste, baja a tu corazón, baja a tus manos y empiezas a cambiar tu forma de vivir. A eso le llamamos en la Biblia arrepentimiento. El arrepentimiento normalmente solamente lo asociamos con el acto de la salvación y por supuesto que ahí empieza. Pero el acto de arrepentirse es un acto continuo, un acto de todos los días. Cuando yo me enfrento a la verdad de la palabra, y dice aquí, me veo como en un espejo, en la palabra de Dios, y me doy cuenta, no sé si tú te levantas en la mañana y te ves al espejo, lo primero que haces es verte al espejo. La verdad es que yo no lo hago, yo no tengo espejos en la recámara porque no me gusta lo que veo en la mañana. Y no sé a cuántos de los que nos levantamos dicen, yo tengo un espejote. Bueno, ojalá que lo que veas en el espejo te guste al despertarte, pero probablemente no es lo mejor, no es tu mejor cara, no saldrías saliéndote de la cama a la calle. Y así pasa con la palabra de Dios. Cuando nos vemos y vemos aquellas cosas que son defectos, que no están alineadas a la palabra de Dios, no son lo que Dios pensó para mí, entonces puedo yo corregir aquellas cosas que Dios me está mostrando en el espejo de su palabra para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Así que eso nos lleva al tercer punto que te va a aplicar ahora mi esposa. El tercer punto es servir y obedecer, y lo encontramos en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Este punto va muy ligado con el tema del autoengaño. ¿Qué es el autoengaño? Pues el autoengaño es a veces creer algo que no es verdad. En el fondo sabemos que no es verdad, pero preferimos autoengañarnos
y fingir que todo está bien o que todo es correcto. Y este versículo nos habla de que a veces nosotros podemos poner pretextos para lo que Dios nos manda hacer. Es muy claro porque en la parte dice que solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y quién hace verdaderamente la voluntad del Padre? Pues aquel que conoce la voluntad del Padre. Y para poderlo conocer, tenemos que tener una relación íntima con Dios. ¿De qué manera podemos tener una relación íntima? Pues a través de pasar tiempo con Él, de conocer su palabra, de orar, de buscarlo. Y solamente así, y no solamente buscarlo, sino que una vez que conocemos su palabra es ponerla en práctica, hacer estos cambios que decía mi esposo sobre que baje a nuestro corazón y que podamos llevarlo a que permee también en nuestras acciones. A veces nosotros hacemos las cosas y ponemos a lo mejor pretextos y porque estamos muy ocupados. En el día a día, uno se levanta, se tiene que ir a trabajar, sale corriendo, se prepara su lunch o manda a los hijos a la escuela. Y siempre decimos, es que me hubieran gustado mucho, pero no tuve tiempo o estoy muy ocupada para tomarme un tiempo. Y ponemos a veces también pretextos, por ejemplo, para ir a la iglesia. Siempre es que yo no puedo el domingo porque el domingo me gustaría mucho ir, pero es el día que ocupo para lavar o para hacer mis compras. Y en realidad, y decimos, no hago esto, no estoy yendo a la iglesia o no estoy obedeciendo, pero estoy haciendo esto, ¿no? Estoy a lo mejor ayudando en los hospitales o y lo estoy haciendo en el nombre de Dios, ¿no? Y no está mal hacer este tipo de cosas, pero todos tenemos algo, un llamado que Dios nos está haciendo a servirles. Y a veces ponemos muchos pretextos para tomarnos ese tiempo para hacer las cosas. Yo creo que en el corazón de todo hijo de Dios tenemos el propósito de servirle. Y en el fondo sabemos en qué área le gustaría a Dios que le sirviéramos. Entonces, es importante que porque aquí esta parte es muy fuerte. Dice que cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, Jesús va a decir que nunca nos conoció. Dice la palabra de Dios que a los hijos de Dios se les va a conocer por los frutos que dimos. Y parte de ese fruto es haber obedecido su palabra. Punto 4. Es bien importante que entendamos que la base de ser cristiano radica en tener una relación personal con Dios. Podemos ser simpatizantes, podemos tener am, empatía por las cosas cristianas, nos puede gustar la música, nos puede gustar la palabra, pero la base de ser cristiano radica en tener una relación personal con Jesús. Por eso nosotros, cuando alguien nuevo llega a la iglesia, y si tú eres la primera vez que estás viendo esto no se trata de una religión. Nosotros no practicamos una religión. Nosotros lo que buscamos es que las personas, cada uno de nosotros de manera personal, pero cada una de las personas se acerque a Dios y lo conozca. Por eso la Biblia dice, por eso Jesús dice, nunca los conocí. Y es que eso significa nunca estuve cerca, no estuvimos cerca y tendemos a hacer algo, sobre todo los que ya tenemos tiempo y servimos a Dios, y es que empezamos a sacrificar nuestra relación personal en el altar del ministerio, en el altar del servicio. Y no me malentiendas, no está mal servir. Tenemos que servir, es parte de las dos cosas, creo, más básicas que Jesús nos enseñó, servir y dar, pero no podemos sacrificar nuestra relación personal en aras de querer servir. Tenemos que hacer ambas. Por eso es muy importante que en el cuarto punto entendamos que cuando nosotros hacemos algo para Dios, Dios nos va a recompensar, pero siempre pasando por un filtro. Ve lo que dice 2 Corintios 5:10. El cuarto punto es, hay recompensa para los que servimos a Dios. 2 Corintios 5:10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. De ahí a mí ya me dio terror. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Es bien importante que entendamos que más tarde o más temprano, dice la Biblia, todos tenemos que estar delante de Cristo.
Esto, si tú no has tomado la clase de rudimentos, yo te animo a que lo tomes. Hay una clase que se llama el Tribunal de Cristo y nos enseña justamente que este momento va a llegar. En algún momento vamos a estar delante de él, dice aquí la Biblia, para ser juzgados. Yo estaba un poquito investigando y no sé, ¿cuántas horas trabajas al día? Dicen normalmente que 8 horas, ¿no? O por lo menos lo que la ley dice que debemos de trabajar, 8 horas. ¿Qué tal te caería a ti hoy un aumento de salario? Pues, y hay muchos ahí en su casa, lo recibo, sí, yo también. Pero fíjate que es bien interesante porque estaba revisando un estudio que hicieron en España y decía, de 8 horas, que es la jornada laboral, ¿cuántas horas realmente trabajas? Trabajamos, dijera el otro. ¿Cuántas horas realmente trabajamos? Y este estudio reveló que realmente de una jornada de 8 horas, una persona, sea el oficio, sea la profesión, sea el trabajo que sea, trabaja solamente entre 2,5 y 4 horas de esas 8 horas. El resto del tiempo se la pasa navegando en internet, atendiendo llamadas telefónicas, usando redes sociales o haciendo algunas actividades que le llaman de autorrelajación. Algunos, los que no O el son café. cristianos, vas por el café, otros se van por la galleta, otros al Oxxo, salud Oxxo. Algunos otros que no son cristianos, obviamente, pues ellos fuman, salen sus lapsos para fumar y en eso pierden casi la mitad del tiempo cuando uno está trabajando. ¿Qué pasaría si realmente nos pagaran por el tiempo efectivo de trabajo? Digo, a todos nos gustaría el incremento, pero ¿qué tal que realmente te pagaran solo por el tiempo que realmente trabajas efectivamente? Para eso tendría que pasar un filtro para saber exactamente cuánto laboras, ¿no? Esto es lo mismo que nos está diciendo aquí en el versículo de 2 Corintios 5:10. Todos vamos a tener que presentar delante de Dios. Esta palabra de ser juzgados en el griego significa presentar, es la palabra fenero, que significa poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, mostrar, descubrir. Y es que no es que nosotros que el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste? Tú vas a llegar y vas a decir, Señor, hice esto. Porque el tribunal de Cristo no es un tribunal o no es un juicio para vida o para muerte, sino es un juicio para que tú presentes las obras que hiciste para Dios, para sus hijos, para su reino y para su iglesia, e incluso para tu familia. ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? Y eso es importante porque yo no sé qué cuentas vamos a entregar delante de Dios. Y necesitamos realmente obedecer la palabra de Dios para ponernos a cuenta. A mí me da mucho terror que un día Dios me diga, aquí está, te dejé 66 libros escritos inspirados por mí para guiarte en tu manera de vivir. Te dejé mi Espíritu Santo como un sello en tu corazón y mi presencia constante en tu vida para que te guiara, escuchara su voz y siguiera sus indicaciones. Y que yo le diga, es que nunca lo escuché, es que nunca abrí el libro, es que nunca me acerqué a tu palabra. ¿Qué cuentas le vamos a entregar a Dios? Por eso es importante, mis hermanos, que entendamos que cuando Dios nos juzgue, hay tres cosas que van a pasar. Uno, nosotros vamos a presentar la evidencia de la obra. Es lo que dice la palabra. Número dos, Dios la va a sopesar, Dios va a juzgar, Dios va a decir, está bien, está mal. Esta palabra viene del griego dókimos, que es aceptable después de aquilatar. Más tarde vamos a hablar un poco acerca de este concepto del aquilataje. Pero, y la tercera tiene que ver con determinar qué recompensa vas a recibir de acuerdo al valor de la acción. ¿Qué recompensa quieres tener? La Biblia habla de coronas cuando lleguemos al cielo. ¿Ya visualizaste tu corona? ¿Ya sabes cómo va a ser tu corona? ¿Ya sabes cuántas piedritas va a tener? ¿Ya sabes qué te va a decir el Señor? Bien, buen siervo fiel. Eso es lo que va a suceder. Hay recompensa, por supuesto, pero la recompensa tiene que ver con lo que hacemos o no hacemos. Por eso obedecer a Dios y servir a Dios es súper importante. Pero no solamente
es obedecer y servir como un acto mecánico o como un acto de coerción. Lo que no queremos decirte el día de hoy es, tienes que servir a Dios, porque si no te vas a ir al infierno. No, eso no es cierto. Tienes que servir a Dios porque lo amas, tienes que servir a Dios porque lo conoces, porque sabes cómo quieres ser servido. Y de eso ahorita te va a hablar mi esposa en el último punto. El último punto es tener un corazón obediente y correcto. En Jeremías 17, 9, 10 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe, quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Muchas veces pensamos que todos somos buenos por naturaleza, que yo lo he escuchado mucho, luego te dicen, yo no soy tan mala persona o yo soy buena persona, pero la Biblia no nos dice que todos somos buenas personas. De hecho, dice todo lo contrario. Dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y no solamente lo llama engañoso, lo llama perverso. Es decir, que nosotros como personas no sabemos qué tan malos podemos ser. ¿Nunca les ha pasado que conocen a alguien que hace algo y de repente decimos, yo nunca me imaginé, yo pensé que lo conocía y nunca me imaginé que hiciera algo así, lo desconozco, no sé por qué, yo pensaba que era buena persona o yo pensaba que me quería, ¿no? O que teníamos. O como dicen los abogados, ¿no? Nadie conoce con quién se casa hasta que se divorcie. Exacto. Entonces, dices, yo pensaba que era diferente o que ella era diferente y de repente me salió con esto que me dejó sorprendido. Es porque nuestras intenciones en el corazón muchas veces, la mayoría de veces, son malas, somos egoístas, tenemos pues intenciones ocultas. Y lo que dice la palabra de Dios, dice es que Dios va a examinar, dice que Él investiga todos los corazones y los examina en nuestras intenciones secretas, es decir, esas intenciones que no le queremos compartir a nadie. Pero ¿qué significa la palabra examinar? Viene del hebreo que es bakhan y que significa distinguir, escudriñar, examinar, pero también significa probar, poner a prueba o tentar. Y aquí vamos a completar lo que mi esposo decía sobre el aquilataje. ¿Qué es el aquilataje? El aquilataje es cómo se determina la pureza del oro. Me imagino que muchos han ido a comprar alguna vez alguna joya, alguna cadena, algunos aretes y Anillo. un anillo cuando nos vamos a casar, ¿verdad? Los que no han comprado anillo ya cómprenlo. Sí, claro. Y pueden ver que llegas a la joyería y te dicen, tenemos este anillo de 24 quilates, de 18 quilates, de 14 quilates, de 12 quilates, de 10 quilates, dependiendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un anillo de un quilataje y otro de otro quilataje? Bueno, es la pureza del oro, es decir, ¿qué tan puro es ese anillo? Si hablamos de un anillo de 24 quilates, es decir, que es 100% oro puro y que no está aliado con ningún otro metal. Y los que tienen menor quilate quiere decir que tienen 18 de oro y el resto es de algún otro metal con el cual fue, vamos a decirlo, rebajado o combinado. Entonces va entendiendo, una joya de 14 quilates es 58.3% oro y 41% de otros metales con los que hacen esa aleación. ¿Pero qué significa eso? Que al ser aliado con otros metales, ese oro va perdiendo su valor, ya no es, y su pureza, ya no es tan valioso ni tan puro, sobre todo puro en ese valor. Por eso es que podemos ver joyas que son de 24 quilates que valen más en el mercado y joyas de 10 quilates que dices, para este sí me alcanza porque está más económico. Pero Dios va a buscar, va a fijarse en esa pureza que nosotros tengamos en nuestro corazón. ¿Qué es lo importante? Lo importante es con qué corazón estamos sirviendo y obedeciendo a Dios. Y cuáles son las motivaciones que nuestro corazón tiene. Porque aquí lo que dice que nosotros tenemos intenciones secretas. Y como lo decía mi esposo,
no es un llamado a no servir, más bien es un llamado a que sirvan y obedezcan con el corazón correcto, que lo hagamos de la manera correcta. Lo que Dios busca es un espíritu que lo alabe, perdón, busca un corazón que lo alabe en espíritu y en verdad. Es decir, que nuestras intenciones sean las correctas, que lo que hagamos en obediencia lo hagamos por las razones correctas, no por coacción, no porque a lo mejor si hoy no voy al grupo de servicio, me va a llover fuego del cielo. No, que lo hagamos como una muestra de amor hacia Dios. Dice, yo lo obedezco porque le conozco. Y como sé que me ama y yo también lo amo, voy a corresponder a esta relación íntima que tengo con Dios para hacer su palabra. ¿Por qué? Porque dentro de esa obediencia también hay una bendición, que es lo que decía mi esposo hace rato. Las bendiciones, las recompensas de servirle, están también en esa obediencia. Ya para ir cerrando esta palabra, no hay recompensa más grande para los que servimos que darle a Dios la gloria y ser bendecidos en el proceso. Servir y obedecer es un acto que debemos de hacer todos los que amamos a Dios. Servir, servirlo porque lo amamos, obedecer porque su palabra nos va a ayudar a ser las personas que Dios siempre soñó que fuéramos. Y hoy quisiéramos dejar en tu corazón esto. Es una comparación entre dos versículos bíblicos. ¿Te acuerdas del espejo que te pedí? Ojalá lo tengas por ahí. Yo tengo uno aquí. Muy bonito. Me vas a disculpar, pero es el de mi hija, entonces, pues, es el de mi hija, ¿no? Es de Kitty. No, de Kitty no, es de Sofía. Saludos, Kitty. Y quiero pedirte que tomes el espejo que tienes en tus manos y que lo pongas en tu cara. Amor, ¿qué ves? A mí misma. A ti misma. Sí. Tú que estás en tu casa, ¿qué ves? Quiero que escuches esta palabra. Es la misma de Santiago 1, 23 y 24. Dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, así como lo estás haciendo ahora. Des- Te ves a ti mismo, dice. Luego te alejas, quítalo de tu cara, ya no te veas, y olvidas cómo eres. ¿Viste la lagaña que tienes ahí? No, no es cierto. O quién sabe. ¿Viste el pelito que se te movió? ¿Sí viste tus pelitos? ¿Qué viste que está mal en la imagen que viste en el espejo? Lo importante no es lo que viste, bueno, es importante, pero lo más importante es cómo lo vas a corregir. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ya lo viste, ¿qué vas a hacer al respecto? Ahora, déjame leerte esta segunda palabra. No la tienen, creo, en producción, y discúlpenme, muchachos, pero está, y si quieres anotarla, está en 2 Corintios 3:18 y dice así: Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, escucha esto, está precioso. Reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Cada vez nos parecemos más a Él. Si tú te ves a ti mismo, hay muchas cosas que tenemos que corregir. Necesitamos empezar a ver la gloria de Dios reflejada en nosotros. Porque si eso lo ves tú, lo va a ver las demás personas. Isaías 61 dice que la gloria de Dios se ve. Las personas nos observan. Cuando somos como somos en casa, cuando salimos a trabajar, cuando obedeces a Dios, reafirmas tu identidad. Lo dijimos hace rato. Por eso es bien importante, mis hermanos, que veas en el espejo de la palabra de Dios aquellas cosas que no están correctas. Incluso de nuestro servicio. Cómo Dios quiere ser servido. Mi esposa hablaba de conocer a Dios. Pero imagínate que yo hoy le digo a mi esposa, mi amor, te invito a comer y te acabo de preparar unos camarones que no te la vas a acabar. Y los camarones están servidos de la mejor manera. Imagínate que vino el mejor chef del mundo y te puso la mesa. Pero resulta que mi esposa es alérgica a los camarones y yo no lo sabía.
¿Cómo quedé? ¿Traté de servirla? ¿Traté de complacerla? Sí, pero no lo hice como ella lo hubiese querido porque no la conocía. Y pasa lo mismo con Dios. Necesitamos conocer a nuestro Dios para servirlo de la mejor manera. Necesitamos reflejar y ver en la palabra de Dios aquellas cosas que no están de acuerdo a lo que Dios nos pide para corregirlas, para que podamos reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Y decía mi esposa en alguna otra ocasión, y portemos la gloria del Señor con dignidad y honor al servirlo en su iglesia y al servirlo donde quiera que nos lleve. Ojalá que esta palabra sea de bendición para ti. Y antes de terminar, me gustaría que pusieras tu mano en tu corazón, si estás de acuerdo conmigo. Y hoy le pidamos al Señor que nos ayude a que su palabra realmente nos muestre, que a lo mejor destape nuestros ojos, que quite el engaño que nos hemos metido y que realmente nos comprometamos a ser hacedores de la palabra del Señor. Ayúdame, acompáñame a orar. Señor, gracias porque el día de hoy nos permites reunirnos de esta manera, pero tu palabra dice que donde quiera que estemos dos o tres, tú estás ahí. Y el día de hoy queremos pedirte que esta palabra que ha sido expuesta llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos ayudes en este gran desafío que es reflejarnos en tu palabra, de ver reflejada nuestra vida en tu palabra, de poder detectar aquellas cosas que no están alineadas a tu palabra y que nos ayudes a corregirlas con la guía de tu palabra, pero con la dirección y la fortaleza de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdanos. Sopla aliento de vida en nuestros corazones. Danos ese ánimo que necesitamos para que tu palabra sea sellada en nuestra mente, en nuestro corazón y baje a nuestras manos, a nuestra acción, para que podamos reflejar con honor y dignidad tu gloria a todo el lugar donde nosotros vayamos. Que tu palabra sea expuesta, no solamente, Señor, a través de una predicación, sino a través de vidas transformadas que te honren. Creemos y declaramos que para Acapulco viene un tiempo nuevo en el cual habrá mucha hambre de tu palabra y que a quienes les has entregado la gran bendición de exponerla, de llevarla a los lugares donde es necesaria, es a nosotros, a tus hijos. Por eso te queremos servir y te queremos obedecer. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Sabemos que implica un esfuerzo, implica disciplina, implica dedicar, a veces a alinear mis prioridades para darte el lugar a ti que tú mereces, para que todo lo demás se alinee, Señor. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios. Muéstranos a través de tu palabra. Háblanos a través de la oración. Muestra nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor, aquellas cosas que necesitamos cambiar. Y ayúdanos a tomar esas acciones. En el nombre de Jesús. Te agradecemos por este tiempo. Amén. Bendecimos iglesia, nos vemos pronto. Pastores, gracias por el espacio para poder predicar la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Qué bendición. La verdad es que qué importante es que cada uno de nosotros recordemos que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente preparado para toda buena obra. La palabra es lo que hace. Penetra, redarguye, corrige, instruye para que podamos caminar en el centro perfecto de la voluntad de Dios. Y ahí vemos la bondad del Señor, la misericordia, su paciencia, cómo con amor Él sigue moldeando nuestras vidas para que seamos mejores cada día y nos parezcamos más a Él, y que seamos un reflejo del amor y de la gloria de Dios para la gente que nos rodea. Qué bendición. ¿Quiere comentar algo, pastor?